Gloria a Dios, bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Y cuando yo digo la familia siempre unida, no es solamente los que estamos aquí. Estamos unidos con Panamá. Mi hermano Martín Castillo me mandó unos videos de un evento que ellos hicieron, pastor allá cerca de Cabuya, Panamá, donde nosotros habíamos ido. Yo bauticé a este varón, saludos mi amado. Fue a un evento de nuestro ministerio allá y lo bautizamos en una piscina que estaba bien fría porque era Cerro Azul, un lugar alto, pero ahí estás trabajando como me prometiste y te bendigo por eso, mi amado. Y luego por otro lado tenemos a mi hermano Alberto Solórzano. Este hombre es persistente, me gusta la gente persistente. Fueron a buscar un local y ya lo iban a abrir y no pudieron y hubo problemas. Pero siguió adelante y pues ayer me contactaron y me dijeron que ya hoy iban a tener el primer servicio en un lugar que se llama La Ceiba de la provincia de Alajuela. Gloria a Dios, Alberto, estamos al tanto. Yo voy a estar el 19 de marzo en Costa Rica para inaugurar esa iglesia. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Si esa es la bendición. Ministerios Palabra de Vida no es solamente aquí, estamos expandidos por muchos lugares gracias a las cámaras o la cámara y gracias a que ustedes retransmiten lo que nosotros presentamos aquí. Es una bendición estar en la casa del Señor, de verdad que es una bendición estar en la casa del Señor. Y en sus hogares a través de cualquiera de los medios de televisión, internet o cualquier otro medio, que podamos entrar hasta sus hogares. Gracias por permitirnos entrar ahí. Y ahora siéntese cómodamente y reciba lo que el Señor tiene para nosotros hoy. No es una prédica, sino una enseñanza. Y la razón por la que el Señor ha puesto esta enseñanza en mi corazón, anoche me llamó Alex y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, cambiándole el mensaje que tenía. Porque el Señor me acaba de dar otras cosas, entonces ahí estaba yo en la computadora, ¿verdad? Porque es muy esencial lo que vamos a aprender aquí, ¿sí? Porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Me explico? Esto tiene una profundidad que usted tal vez no tiene la menor idea. Porque muchos dicen, pero es que yo no oigo la voz del Señor. Y eso no quiere decir que usted no es de la oveja de Él. ¿Aló? Lo que pasa es que no ha aprendido a oír y reconocer la voz del Señor. Sí, yo no condeno a nadie, porque todos tenemos que pasar por una etapa de aprendimiento. Hasta llegar a un momento donde, sí, esa es la voz de mi papá, esa es la voz del Señor, la reconozco. ¿Me están escuchando? Así que si alguna persona por ahí afuera te dice que tú no escuchas la voz del Señor, entonces no eres del Señor, no haga caso. Porque la Biblia nunca se contradice. La Biblia dice que todo aquel que creyere y confesare al Señor Jesús como su Señor y Salvador, será salvo. Tú eres salvo, un poquito sordo, ¿verdad? Porque no has aprendido a oír la voz de Dios y a reconocerla. Y es esencial que empecemos nosotros a reconocer la voz del que nos habla para que no nos hable otro. Porque acuérdense que en el jardín del Edén una serpiente le habló a Eva y por eso estamos en estos enredos en los que estamos aquí. ¿Sí o no? Entonces hay que aprender a oír y discernir la voz de Dios. Entonces ese va a ser el tema que vamos a empezar hoy. Amén. Si trajo algo con que tomar nota, tome nota, y si no, pues ahí en su casa tome nota, o si no, también escuche esta enseñanza varias veces. En Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oye, entre la palabra que dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí?
Se van a levantar muchos falsos profetas y falsos maestros y van a hacer milagros. ¿Me explico? Y mucha gente, escogidos, se van a ir atrás de ellos. Le voy a decir por qué. Porque es fácil irse atrás de una persona que no exige que yo viva en una vida de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando me la ponen fea y me dicen, es que tienes que vivir una vida de santidad, eso no quiere decir que vas a andar flotando y con una aureola en la cabeza. Eso quiere decir que una vida apartada para Dios. Y esa es la base principal para que puedas oír su voz. Porque si no te apartas, ¿sabes lo que hacía Jesús? Jesús es el mejor ejemplo para nosotros de apartarse para oír la voz de Papá Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La palabra de Dios no se confunde en ningún lado, no tiene problemas ninguno. Los que tenemos problemas somos nosotros, que no aprendemos a escuchar, a discernir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces dice que vendrán tiempos donde vendrán falsos profetas, falsos maestros y hasta van a hacer milagros y maravillas. Porque la Biblia dice que el mismo Satanás se viste de ángel de luz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de engañar y apartar a los escogidos. ¿Me escuchas? Entonces, si yo estoy acostumbrado a nada más oír el ruido, ¿sí? Porque hay un ruido allá afuera. Hay mucho ruido, muchos pastores enseñan una materia, otros otra, pero lo que yo tengo que oír es al Señor, ¿sí? Hasta a mí mismo, ¿sí? Eso es lo que me gusta a mí de los bereanos. Los bereanos iban y chequeaban las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba estaba realmente ahí. ¿Me escuchas? ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros, falsos profetas, que están engañando a más de uno. Se lo digo. Y si uno no tiene ese, ¿qué podemos decir? Ese conocimiento, entonces puede caer en el error de seguir a un ciego y ciego que guía a ciego y los dos caen en el abismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor puso esto en mi corazón porque es esencial que nosotros aprendamos a oír. Muchos dicen, es que el Señor me dijo. ¿Estás seguro que el Señor te dijo? Porque una de las únicas formas de saber si es Dios el que está hablando es que lo que me dice Dios, que ahora vamos a ver cómo es que Dios habla, lo que me dice Dios tiene que estar en acuerdo con lo que está en la palabra. ¿Cuántos dicen amén ahí? Porque si no está de acuerdo con la palabra, no es de Dios. Tiene que estar de acuerdo con todo lo que ya está escrito aquí, porque todo este libro fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y hombres santos apartados lo escribieron conforme Dios les iba dictando. Así es que, si no está en la palabra de Dios, no es Dios el que te está hablando, es un falso. Gloria a Dios. Y muchos le creen. Muchos le creen. ¿Ah? Vea lo que es este diablo de secuaz. Que al mismo Señor Jesucristo le digo, ¿ves todos esos reinos que están ahí? Yo te los daré. A mí me los dieron, pero yo te los doy si postrado me adorares. Solo que se equivocó de persona con la que estaba hablando, ¿verdad? Estaba hablando con el mero mero de todos los meros. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso es palabra. No se defendió con, yo no creo que eso sea bueno, mi amado. Y ni qué le iba a decir amado, pero yo no creo que, no, él le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Se defendió con qué? Con la misma palabra de Dios. Aleluya. Amén. Entonces acuérdese de esto, Mateo 24, porque se levantarán muchos falsos. La palabra Cristo no es el apellido del Señor. La palabra Cristo significa ungido. ¿Sí? Hamashiach, ungido. ¿Verdad? The anointed. Jesús. Es más, cuando la gente dice, es que en el nombre de Jesucristo, ese no es el nombre de Él.
El nombre de él es Yeshua, Jesús, Jesus, the Christ. Jesús, el Mesías. Jesús, el ungido. ¿Me estás escuchando? El nombre de él no es Jesucristo. ¿No? Gloria a Dios. Entendamos eso porque muchas veces, si no oramos conforme, él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero en el nombre de él, eso significa yo voy a ir a representar al Señor Jesús, Rey de Reyes, y porque yo lo represento y vengo en nombre de él, todo demonio tiene que irse, toda enfermedad tiene que parar, o irse, frenar, ¿verdad? Y se acabó. Gloria a Dios. Es muy bueno eso, me explico. Hay que entender eso porque, santo Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1. El título de esta prédica dice, ¿cómo oír y reconocer la voz de Dios? No la voz de cualquiera, porque Jesucristo lo dijo muy claro, no siguen a cualquier voz. Mis ovejas oyen mi voz. Mi voz. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, lo voy a leer primero de la Reina Valera. Déjenme ponerlo también aquí en la mía, que me gusta mucho para ver si no hay mucha diferencia, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, dije. Gloria a Dios. Ok, dice, Dios habiendo hablado, ¿quién hablaba? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, escuche, en otro tiempo. Subraya esa parte ahí porque es muy importante, porque hoy Dios no habla como hablaba en otro tiempo. Ese otro tiempo ya pasó. ¿Sí? Hay gente que quiere oír la voz de trueno. Rosario, te habla Dios. ¿Ve? Y se la va a perder porque. Gloria a Dios. Amén. Y otros dicen, Dios me habló. Oh, Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Y salen con cualquier cosa porque Dios no le habló. Dios nunca va a hablar fuera de su palabra. La palabra. Esto aquí es lo más importante. Le voy a decir por qué. Porque esto aquí es Jesús. Es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, esto es Jesús hablándome a mí. Ok, gloria a Dios. Habiendo muchas veces hablado y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y subraya esto otra vez, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo mismo dice aquí en nuestra traducción viviente. ¿Qué profundidad tiene esto aquí? ¿Sí? Porque el Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto, tiene mejores promesas y ya no tiene que hablar el Señor a través de profetas, lo hace a través de su Hijo. Todavía hay profetas, no estoy diciendo que no hay profetas, porque él mismo constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que entrenemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Entonces, esos ministerios están vivos, están actuando hoy en día. Amén. Pero no son el tipo de profeta que eran Elías, ¿verdad? Y todo aquello, porque inclusive la Biblia dice, o el Señor le dijo a los discípulos, que no había profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Sí? No hay otro profeta más grande que él, pero ese era en aquel tiempo. ¿Me estás escuchando? Era en aquel tiempo. Aunque esos profetas hicieron cosas grandes y maravillas y cosas así, pues no había un Espíritu Santo en la tierra que pudiera traer convicción a las personas en el corazón.
Porque Él es el que convence de pecado, ¿sí o no? Claro que sí, en aquel tiempo no lo había, entonces había que mantener a esta gente viendo, ¿verdad?, el poder de Dios, las maravillas de Dios, y ni aún así entendieron. Acuérdense que el pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo, y ahí mismo estaban ya reclamando porque así somos los humanos. Pero hoy en día el Espíritu Santo está aquí. Entonces, ya no se necesita que el Señor hable con profetas como eran aquellos profetas. Hoy hay otro tipo de profeta, pero sigue siendo profeta. Y un profeta verdadero es el que dice, así dice el Señor. Pero le digo una cosa, usted dice que así dice el Señor y el Señor no ha dicho nada, usted es un mentiroso, un farsante y usted está en pecado. Tiene que haber oído de verdad del Señor. Y el que escucha tiene que tener cuidado de lo que ese tal profeta dice para ver si está realmente en la palabra de Dios. Ahora, cualquiera diría, bueno, entonces ¿para qué me habla el profeta si ya está escrito en la Biblia? Porque a lo mejor usted no lo ha leído completamente, no ha entendido, no ha discernido, y el profeta a través del el Espíritu Santo a través del profeta le está hablando. ¿Sí me explico? Gloria a Dios. Esto es muy profundo y tenemos que irlo analizando poco a poco, porque el enemigo, óigame, el enemigo habla. Tiene boca, para hablar hay que tener boca. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ya entendimos esto, ¿verdad? Que en los tiempos de antes Jesús hablaba, el Padre hablaba por medio de los profetas mayores. Habían profetas menores. Pero Jesús dijo que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que todos ellos, porque primero había dicho que el más grande era Juan el Bautista, y luego dice que el más pequeño en el reino es más grande que Juan el Bautista. Por implicación, entonces, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que todos esos profetas. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender. Número 1, ¿qué hacer cuando el Señor habla? Porque el Señor habla, y aquí dice la Biblia que hablaba muchas veces de muchas formas. Él no ha dejado de ser, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue hablando, Dios habla constantemente, pero nadie le quiere prestar atención. Y luego les va como un quebrado, ¿verdad? Les va mal, porque no han escuchado, no han discernido la voz de papá. Es como un hijo malcriado, el papá le dice, no salgas, y se espanta, se va. ¿Sí me explico? Oyó la voz, pero no hizo caso a la voz, ¿o sí? No, se fue siempre. Y por lo general esas salidas así resultan en algo malo, porque no se va con la bendición de papá. Hebreos capítulo 3, ya que estamos ahí mismo en Hebreos. Gloria a Dios. Versículos 7 y 8. Voy a leer otra vez de la Reina Valera, porque es la que más están usando en muchos lados, ¿verdad? Y pues aquí usamos la Nueva Traducción Viviente, pero dice así en la Reina Valera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si la oyeres. Ahora le voy a decir algo muy claro aquí. Si usted está en un tumulto y está acostumbrado a que su mente le hable y le diga un montón de cosas, usted nunca va a oír la voz de papá. ¿Me está escuchando? Usted tiene que apartarse. ¿Para qué? Para que empiece a aprender el sonido de la voz de papá. ¿Sí? Porque ya una vez que lo aprende en silencio aquí en su closet, en su recámara, ya usted puede ir saliendo y puede seguir oyendo, pero no se atreva a salir al mundo sin haber aprendido a oír la voz de papá. ¿Me están escuchando? Porque ahí es donde el diablo viene y lo enreda, pero óigame, hace una melcocha de uno. ¿Sí? Hay que aprender a tiempo, entonces hay que apartarse. La Biblia dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, yo me acerco a Él como en privado. ¿Sí? Y lo que tú hables en privado, dice, Él te lo va a recompensar en público, pero menciona la palabra privado.
Ahí es donde usted comienza a reconocer la voz de papá. ¿Me estás escuchando? Es imposible. Hoy en la mañana estaba yo oyendo una melodía muy linda. Me gusta oír alabanzas en la mañana. Y mi esposa me hablaba. Me dice, ¿qué? ¿No me escuchas? Le digo, ¿cómo te voy a escuchar, hija, si estoy oyendo unas alabanzas? O sea, había bulla aquí. Una bulla buena porque eran alabanzas, pero yo no podía escuchar lo que ella me estaba diciendo. Y así está mucho cristiano, oyendo lo que el diablo dice, oyendo lo que aquel dice, oyendo lo que las malas noticias dicen, las fake news por allá, oyendo todo menos a la palabra de Dios. Qué mala costumbre, ¿verdad? No toman el tiempo. Si ellos entendieran, si ustedes ahí en casa entendieran la urgencia, porque vienen tiempos que dice la Biblia, donde van a haber falsos cristos, falsos ungidos, que van a hacer milagros, señales y maravillas también, pero con un espíritu contrario al espíritu de Cristo. Y si usted no aprende ahorita que estamos en los últimos tiempos, ahora es el tiempo de aprender a oír verdaderamente la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú no la vas a oír si me sales todo el tiempo a la calle, te vas y metes a un discoteca, a una barra, a yo qué sé, a donde usted se esté metiendo. Ahí no va a oír usted la voz de Dios. ¿Me está escuchando? No es que Dios no hable, es que usted no va a poder escuchar por todo el ruido que está alrededor, porque la Biblia dice que Dios sí habla muchas veces y de muchas formas. ¿Ve? Yo conocí un pastor que tenía un problema con el pie derecho. Y él decía que le daba gracias a Dios porque tenía el pie un poco chueco, porque si no lo hubiera tenido así, hubiera sido futbolista y nunca hubiera llegado a pastor. Le echó la culpa a Dios por algo que el diablo hizo. ¿Sí? O sea, estamos oyendo las mentiras que el diablo nos pone por no oír la palabra que viene del Señor. ¿Aló? Dice, si oyeres hoy su voz, es que escucha, es importante. ¿Y cuándo la vas a escuchar? Tiene que ser hoy. Porque Dios es un eterno presente. Entonces Dios te habla hoy. ¿Sí o no? Ok, así está escrito. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe qué significa endurecer su corazón? Eso significa ignorar lo que Dios le está diciendo, completamente ignorarlo. Hay veces que usted agarra, digo a veces, porque yo sé que la mayoría nunca leen la Biblia. Vienen a la iglesia y es el único lugar, si es que traen Biblia, donde el pastor dice, abran sus Biblias a tal y tal, entonces lo abren ahí, pero luego siguen leyendo y ya no ponen atención al resto del mensaje. Oh, mira qué bonito lo que dice aquí, ¿y por qué no lo leyó en la casa, descarado? ¿Me explico? Ahora tiene usted una cita con Dios aquí y el pastor que se preparó toda la semana para traerle a usted un buen almuerzo o una buena cena de palabra, usted no está prestando atención. ¿Aló? No endurezca su corazón, quiere decir, no ignores. Óigame, yo estoy seguro que aquí viniera un presidente, pongámoslo así, y se para aquí, todo el mundo estaría así, oyendo lo que está diciendo, ¿sí o no? Pues Dios es más que presidente. Es el eterno, es el Padre de todas las cosas, el Creador de todas las cosas, y tú tienes que aprender a hacer lo mismo con Él, de quedarte quieto y escuchar. Porque Dios habla. No me digas que Dios no te habla. Claro, a veces es el diablo el que te habla porque no has comprobado si está aquí. Y muchas veces uno reconoce cuando ha leído la Biblia, así que aprendan a leer la Biblia. Cuando es el enemigo el que habla, porque uno siente, eso no me parece. ¿Sí?
Usted no es que va a oír una voz que le va a decir, hijo mío, yo vengo a bendecirte. No, ya me bendijo. La Biblia dice, ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes. Entonces, ¿para qué viene a bendecirme si ya me bendijo? ¿Se dan cuenta? Aleluya. Ay, esos falsos profetas, de eso se encargan. Dice así el Señor, que la semana que viene te va a llegar un dinero, pero tienes que sembrar hoy 1,000 pesos, $1,000, para que te llegue el dinero que viene la semana que viene. Dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué le pasó a toda esa gente por endurecer su corazón? Fallecieron en el desierto, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, número 1, no endurezcas tu corazón cuando sientes que Dios te está hablando. Pronto vamos a llegar a aprender a reconocer que Él es el que está hablando. Pero cuando Él te hable de antemano, te digo, no ignores lo que Él está diciendo. La Biblia también dice en el Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe esa palabra oiga? En el griego significa preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos de aquí tenemos oídos? Todos tenemos oídos naturales, pero Él está hablando de el oído espiritual, porque el que es natural y el que es espiritual es espiritual. Y el Espíritu Santo es espiritual y nos habla al Espíritu. Gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga. Número 2, no ignorar, sino procurar prestar mucha atención. Mucha atención. ¿Qué está hablando el Señor? Sí, a veces viene palabra profética, como tú hablaste hoy, que sentías lo que sentiste acerca de la cantidad de personas que tenemos acá. Eso es una palabra que viene del Señor. Y está de acuerdo con la palabra que dice, el cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, lo que dijiste aquí va en acuerdo con la palabra y yo lo recibo y digo, así es. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Número 3, cuando oiga la voz del Señor, dile, Señor, si eres tú, ¿sí? Si eres tú, heme aquí que tu siervo o sierva escucha. ¿Aló? Le estoy dando, ¿qué? Audiencia. El rey está hablando. ¿Sí? El rey está hablando. ¿Ah? Gloria a Dios. Cuando el rey habla, los súbditos se callan. ¿Sí o no? Gloria a Dios. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 10 dice, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo escucha. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué llegó a ser Samuel? Un juez para Dios. Un hombre que hasta la Biblia lo menciona. 2 libros hay escritos en nombre de él. Pero a él cuando yo al principio no reconocía la voz y creía que era Elías el que le estaba hablando, o Elí, ¿verdad? Iba y le decía, ¿me llamaste, maestro? Dice, no, váyase a la cama. Y vuelve otra vez, ¿me llamaste? Que no seas necio, vete para la cama. Seguro estás soñando, quién sabe qué. Ya la tercera vez le dice, cuando oigas esa voz, quédate quieto. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Le habló. Y entonces Samuel le dice, Señor, habla, tu siervo escucha. Aleluya. Esto tiene mucha profundidad. Lo primero que hay que hacer es no ignorar, dar atención y luego decirle, Señor, si eres tú, háblame, que aquí escucho, tu siervo escucha.
¿Qué quiere decir eso? Quedarse quieto y escuchar, poner las antenitas a lo que Dios está diciendo. ¿Sí o no? El que te va a hablar en ese momento, te voy a dar nuevas. El que te va a hablar en ese momento cuando tú le dices, heme aquí, tu siervo escucha, el que te va a hablar a ti no es nadie más que el Espíritu Santo. Él es el que habla. Dios está en su trono. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo está aquí para hablarte. ¿Sí? No viene una voz del cielo. Alex. Yo no sé, pero es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que me va a decir el Espíritu Santo a mí? Muy claro. Vamos a Juan capítulo 16. ¿Ok? Juan capítulo 16. Gloria a Dios. Esto está bonito. A mí me gustó cuando lo estaba poniendo junto. Me pasé. Juan 16. Gloria a Dios. Juan 16, versículos 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice ahí? Él los guiará. Sí, escucha esto. Al Espíritu Santo se le llama en la Biblia el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿Sí o no? Porque son tres, pero es uno. Entonces, cuando dice que hoy nos habla el Señor, Cristo está sentado en su trono. El que nos habla es el Espíritu Santo porque nos dice lo que Cristo le dice que nos diga. ¿Aló? Hay que aprender, hay que aprender. ¿Quién es el que está aquí en la tierra ahorita? Y Jesús les dijo, porque Él está con ustedes, pero un día va a estar en ustedes. Sería el colmo que el Espíritu Santo, estando adentro de mí, tuviera que gritarme para que yo lo pueda oír. ¿Aló? ¿Qué hizo Jesús cuando salió de las aguas, cuando fue bautizado? Se fue al desierto. Hay muchas versiones dicen que fue al desierto para ser tentado. Yo estoy en contra de eso. Yo digo, Él fue al desierto para tener un tiempo de comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? La misma Biblia dice en Lucas capítulo 4, dice que Él regresó a Jerusalén en el poder del Espíritu. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, Juan capítulo 16, versículos 3 al 15. Dice, Él os guiará a toda verdad. ¿Y qué otra cosa dice? Porque no hablará. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién es el que habla? Él. Pero Él no habla lo de Él, sino Él habla lo que Cristo le da. Aleluya. No habla de su propia cuenta, dice la palabra aquí muy claramente. Hasta el Espíritu Santo, escuche esto. El mismo Espíritu Santo, el poderoso, se sujeta a lo que Jesús habla. ¿Me está escuchando? Más claro no puede estar. Dice, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién estará oyendo él? ¿De lo que habla el vecino? ¿La vieja de patio de atrás? ¿Ah? ¿Las noticias? No, él habla lo que él oye en el cielo y lo transmite aquí, individualmente a cada uno de nosotros, colectivamente a una iglesia a través de una palabra profética. Aleluya. ¿Estamos entendiendo esta parte? Es muy importante que aprendamos esto. El que habla es el Espíritu Santo. Aquí lo dice. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío. Tomará de lo mío. Y os lo hará saber. ¿De dónde habla el Espíritu Santo? De lo que Él recibe de Jesús. Porque aquí dice, y tomará de lo mío y os lo hará saber.
No sé si usted ha escuchado esta prédica antes, pero esto me lo puso el Señor muy firmemente porque Él quiere que le demos al Espíritu Santo su lugar. Muchos viven esperanzados de oír una voz y tienen al Espíritu Santo, porque se les fue dado cuando aceptaron a Cristo, y Él está hablando adentro ¿verdad? Y no lo escuchan porque quieren oír, ¿verdad?, la voz. Hay que darle lugar al Espíritu Santo porque aquí la palabra de Dios no miente. Jesús dice, y ese es Jesús hablando, dice, y os hará saber las cosas que habrán de, que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora está incluyendo al Padre. Entonces, lo que el Padre y el Hijo tienen, se le transmite al Espíritu Santo y Él se lo transmite a cada uno de nosotros. ¿Me están escuchando? Él es el que transmite el mensaje de Dios a nosotros. Si usted no tiene relación con el Espíritu Santo, usted nunca va a oír. Va a oír un montón de falsos profetas y maestros y se va a enredar como una melcocha y óigame, y va a haber que orar por usted y desatarlo y reprender cuanto bicho se le mete. ¿Sí? Es como es. Estamos en una guerra espiritual y si yo no aprendo a oír la voz de mi comandante, que me está dando órdenes o me está dando aliento para ciertas cosas, yo voy a salir muy mal. Gloria a Dios. Juan capítulo 14, 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si el mundo, el Espíritu Santo no le puede hablar al mundo, lo único que Él puede hacer con el mundo es que cuando alguien le predica la palabra, el Señor viene y trae revelación de eso y convicción al corazón de la persona. Pero Él no le anda hablando al mundo, Él le habla a los hijos de Dios, a los que somos nacidos de nuevo, ¿sí? Gloria a Dios. Ahora, otra cosa que hay que entender aquí, por eso nosotros mismos tenemos parte mundana en nosotros, sin duda alguna, nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, vaya haciéndola a un lado para que pueda oír la voz de Dios, porque esa naturaleza pecaminosa está en contra de lo que el Espíritu hace. La misma Biblia dice que está, porque uno y el otro se pelean, ¿verdad? Contienden. En Hebreos 11, ¿sí o no? Se contienden para ver, ¿verdad? La carne hace lo que sea para evitar que usted reciba. Y ahí es donde usted tiene que tomar la decisión de que no, yo voy a recibir lo que el Señor tiene para mí. La Biblia, ahorita se lo voy a leer, ahorita llegamos ahí. Juan capítulo 14, versículo 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo he dicho. ¿Quién es el que hace eso? Bueno, ¿a dónde se encuentran las cosas que Jesús ha dicho? ¿Aló? Alguien que me grite, Padre, eso está en la Biblia. No está en el periódico USA, ni en La Nación allá en Costa Rica, ni en la prensa allá en Guatemala. Está en la palabra de Dios. ¿Ve? Pero el Espíritu Santo no va a venir a mí con la palabra de Dios en la mano y me va a decir esto es lo que dijo Jesús. No, Señor, usted tiene por fuerza que estudiar la palabra, meditar la palabra, memorizar lo más que pueda de la palabra, para que entonces el Espíritu Santo de su tesoro pueda sacar y lo pueda guiar a toda verdad. ¿Me está escuchando? Pero hay gente que son tan, óigame, hasta que da cosa.
Llegan a la casa y tiran la Biblia, si es que tienen Biblia, a un lado y no la vuelven a ver hasta que vienen a la iglesia, si es que vienen a la iglesia. ¿Verdad que sí? Y quieren luego que Dios les hable. Yo le digo una cosa, como dice la Biblia, Dios habla de muchas formas. ¿Quién quita y venga con un látigo? ¿Verdad? Porque la Biblia muy claramente dice que el que no da fruto es cortado. Oiga, no es que Dios quiera cortarte, es que tú, por tu acción, por tu forma de ser irresponsable con las cosas de Dios, no buscas de la palabra de Dios, no tomas un minuto para leer la palabra de Dios. Es más, le voy a decir esto: si el Señor es el que me va a revelar o me va a recordar todo lo que el Señor dijo, más vale que usted se acostumbre a cuando va a abrir la Biblia le diga: Espíritu Santo, enséñame lo que Jesús está diciendo aquí, porque Él es nuestro maestro. Gloria a Dios. Vamos entendiendo esta parte, ¿verdad? Más claro no se las puedo poner. Les recordará cada cosa, oye, cada cosa que les he dicho. En otras palabras, el Espíritu Santo nos va a hablar, y lo que Él nos va a hablar es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. ¿Aló? Oh, sí, Él nos recordará lo que el Señor nos dijo, pero para nos podamos recordar de lo que el Señor dijo, es necesario que yo sepa lo que Él dijo. O por lo menos haberlo oído una vez para que luego el Espíritu Santo me lo recuerde. ¿Sí? Pero si usted ni siquiera toma el tiempo para ver qué está escrito en este precioso libro, ¿qué te va a decir el Espíritu Santo? ¿Ah? No va a llegar a darte unas palmaditas en la espalda y decirte: bien hecho. ¿Ah? ¿Ah? Bien hecho. Ahí me estás demostrando el interés que tienes por mí. ¿Aló? Me acuerdo cuando yo estaba cortejando a mi esposa Nadia. Óigame, cuando uno se enamora, cuando tiene que estar un enamorado del Señor también. Ella me regaló un paquetito de galletitas. Como trabajaba para su familia en una tienda, me regaló un paquetito de galletitas. Yo lo comí, las galletitas, y ¿sabe lo que hice con la envoltura? La guardé como un tesoro. ¿Me está escuchando? Y eso es por un ser humano. La guardé como un tesoro. Y cada vez que podía, lo sacaba y... ¿Aló? Y todavía le dices a Dios que tú lo amas, pero nunca lees la carta de amor que Él te dejó. No seas hipócrita. No seas hipócrita, porque te estás engañando a ti mismo. No estás engañando a Dios. ¿Sí? En ningún momento estás engañando a Dios, y menos a mí. Bueno, no, a mí no me engañas, y menos a Dios. Pongamos el orden como debe ser correcto. Gloria a Dios. ¿Está bonito esto? A mí me gusta. Proverbios 4, versículos 4 y luego 20 y 21. Dice: el que me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. ¿Cómo dice? Retenga. ¿Cómo puede retener mi corazón algo? Le voy a decir algo. Cuando yo era muy joven en los caminos del Señor, yo usaba tarjetitas de 3x5. Y ahí ponía una escritura, un verso. Y lo sacaba, ok, pum. Lo volví a sacar hasta que finalmente entró esa palabra. Yo no estoy haciendo alardes de que soy no, le estoy diciendo un ejemplo de lo que yo hice para que usted escoja su propio método. Dennis Berkey, un predicador que yo lo admiro. Ese hombre se sentaba. ¿Usted ha visto las puertas corredizas de una tina, de un baño? Tienen un carril abajo.
Pero él dice que cada vez que leía la palabra se dormía. Entonces, para evitar dormirse, ¿qué era lo que él hacía? Se iba con la Biblia y se sentaba encima de ese riel. Le garantizo que sus pompis le dolían, porque está sentado en un riel. Y yo le creo que él lo hacía, porque ese hombre es fuerte en la palabra de Dios. Fuerte. ¿Me explico? Pero fue su iniciativa. Yo no puedo agarrarte y meterte en la boca o en la mente la palabra de Dios, o sí puedo. Puedo. Cada quien tiene que tomar su propia iniciativa y decir, yo necesito. Como dijeron los discípulos del Señor, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Tú tienes la palabra que yo necesito. ¿A quién voy a ir? Bueno, el Verbo y Jesús son el mismo. Entonces ve a la Biblia y Él te va a hablar. ¿Aló? Y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. Algunos creen que hay que ponerlos en un armario y ahí es donde ponen la Biblia. Ponen la Biblia así en una gaveta en la cocina. Estoy guardando los mandamientos del Señor, ahí están, bien guardaditos. Tienen 20 años de estar en la palabra y la Biblia todavía está nueva. Nunca la han abierto. Gloria a Dios. Versículo 20 y 21. Hijo mío, está atento. ¿Se acuerdan lo que le dije esto? Mire, cuando oiga la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, no ignores. Pero es que el Señor habla de muchas formas. Él habla a través de un pastor, a través de un mensaje, inclusive habló a través de un burro o una mula, lo que fuera. A Balaam le habló, un animal le habló. ¿Me estás escuchando? Por eso dice que en los tiempos de antes, hoy no te va a llegar un burro a hablarte a menos que sea otro burro igual que tú. Ay, perdón. No estoy ofendiendo a nadie, ¿verdad? Pero por eso dice que en aquellos tiempos Él hablaba muchas veces y de muchas formas. Hoy en día Él no habla así. Hoy en día dice Él habla por su Hijo, por su Verbo, por su Hijo. Aleluya. Si estás esperando que Cristo llegue a tu casa y toque la puerta, vengo a sentarme a hablar de la palabra contigo. Ahí te vas a quedar esperando, papá, porque no le has demostrado ni siquiera que tienes interés de ver qué es lo que Él dijo aquí. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído, presta atención. Estamos hablando de lo mismo que dije antes, ¿sí o no? Presta atención a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ya claro, ahí sigue, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo, o al revés, medicina todo su cuerpo y, ¿verdad? No importa cómo sea el orden, es la misma cosa. Pero ¿quién es el que guarda la palabra en el corazón? Yo leo la palabra y si me voy de ahí y mañana no me acuerdo, pues la vuelvo a leer en el mismo lugar. Y si al otro día todavía no me acuerdo, vuelvo a leer en el mismo lugar, la repito y la repito y la repito, porque le voy a decir una cosa. Nosotros somos buenos para repetir todas las palabrotas que dicen en la calle. ¿Sí o no? ¡Puchica! Pero ¿por qué no repetir las palabras de Dios? Si yo tengo que imitar a Dios como hijo amado, tengo que hablar como Él habla. ¿Sí? Aleluya. Ahí en casa me estás escuchando. Mira, ponte serio con las cosas de Dios, que los tiempos no son para andar jugando al cristiano. A mí me dijo una persona ayer, y no voy a decir nombres porque no vale la pena. Me dice que todo, ya no hay que leer la Biblia o no necesitamos la Biblia porque ya las palabras están en nuestro corazón. Digo, ok. Déjame explicarte una cosa.
a ti y a todos los que me están oyendo. Sí dice la Biblia que Él pondrá sus leyes en nuestro corazón, pero hay un cardio que se llama corazón también, otro corazón que es mi espíritu, lo más central de mí, y el otro corazón que es mi conciencia. ¿Me estás escuchando? Y si no me crees, ve e investígalo. Yo te estoy diciendo cómo es. Está el cardio, que es la bombita esta que empuja la sangre, pero está el espíritu, que es el corazón mío. ¿Sí? Y luego está la conciencia. Cada uno de los seres que han nacido nacen con la conciencia, sabiendo el bien y el mal. Bueno, así hemos llegado al final de la primera parte del mensaje, cómo oír y reconocer la voz de Dios. Esperamos en Dios que haya sido de su agrado, les bendecimos y les esperamos el próximo domingo para continuar con la parte 2. No sé si habrá una parte 3, pero sí sé que hay una parte 2 y va a estar muy interesante y les estamos esperando con el corazón abierto. De nuevo, gracias por permitirnos estar en sus hogares a través de todos los medios de comunicación del internet. El Señor les bendiga, bendiga a su familia, salúdelos, la paz y la gracia del Señor sea con cada uno. Amén.